Bueno, entonces doy las primeras palabras yo de la charla. Un agradecimiento a todos por estar aquí presentes, los chicos que vienen de Lobos, los que están aquí en Roque Pérez, Federico y Caco que están organizando esto. Muchísimas gracias y bueno, muy bueno, la verdad que nos podamos encontrar y hacer este debate. La idea, nosotros vamos a hacer una introducción un poquito para exponer nuestra visión de las cosas y después abrimos un debate, digamos, donde todos pueden hablar a favor o en contra de lo que nosotros planteamos, no hay ningún problema, un debate abierto. La idea nuestra es exponer una primera parte, voy a exponer yo la crisis de nuestro país, o sea, un poco el título de la charla es la crisis argentina, Argentina en crisis. Y luego Celina va a continuar con otro proceso que se está dando en el país, que es el proceso de revolución política, que nosotros lo denominamos así, la crisis del peronismo, la crisis del bipartidismo, la crisis del régimen político argentino, y hacia dónde va todo, cuáles son los futuros procesos que se pueden abrir y qué rol va a ocupar ahí el PST, la mar de nuestra corriente, qué tenemos que hacer y qué invitación les hacemos. Toda esta parte la va a desarrollar más Celina, yo voy a desarrollar más la parte de la crisis. Digamos, hay una cosa que impactó en la última elección que fue Milei, por ejemplo, se habla mucho de Milei, se habla mucho de... La verdad que en la última elección se expresaron toda la crisis y las contradicciones del régimen político argentino. Se habla mucho de Milei, pero en realidad la primera fuerza de las elecciones no fue Milei. Hubo casi 13 millones de personas, entre 13 y 14 millones de personas que o se abstuvieron o votaron en blanco. Y esa fue la primera fuerza. Después Milei queda con 7 millones de votos, una cosa así. Y las tres fuerzas que defienden el capitalismo en Argentina, Milei, el peronismo y la coalición pro-radicalismo, las tres están casi empatadas. Digamos ahí en realidad, del total de votantes, que son casi 36, 37 millones de personas, a Milei solamente lo votaron 7 millones. O sea, si mañana ganara la presidencia es un gobierno muy débil, que 30 millones de personas no lo consideran propio. Ni qué hablar las otras dos coaliciones, la coalición encabezada por Massa, peronismo, kirchnerismo, que también anda por ahí en ese rango de votos, que mejorará un poco o lo que fuere, pero anda ahí. Entonces, lo que se ha expresado es una crisis muy grande del régimen político que tiene que ver con la crisis tremenda que estamos sufriendo: hambre, pobreza, miseria, desocupación espantosa, estampida del dólar, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa crisis hay toda clase de planteos. Milei diciendo que se puede dolarizar, otros que dicen no se puede dolarizar. De todo eso vamos a hablar ahora. Pero básicamente lo primero que tenemos que señalar, nosotros somos marxistas y vamos a presentar aquí un proyecto revolucionario. Nosotros no creemos que de esta crisis se salga reformando al capitalismo. No vemos esa posibilidad. Y le vamos a presentar un proyecto revolucionario. Y eso es lo que estamos haciendo en todas las charlas. Recién, no me acuerdo con quién hablaba, esta charla que estamos haciendo acá es parte de un ciclo de charlas que estamos dando en todo el país, donde estamos explicando exactamente lo mismo. Y tiene que ver este ciclo de charlas con un estado deliberativo que hay en el país. Hay una deliberación de hecho, porque es tan grave la crisis y la incertidumbre que todo el mundo quiere saber qué va a pasar, a dónde vamos, qué pasa, a dónde va esto, cómo se sale de esto, etcétera, etcétera. Entonces, la primera definición, la charla dice la Argentina en crisis. Vamos a hacer una aclaración. La Argentina capitalista es la que ¿Y la gente tiene conciencia de que por ahí el sistema capitalista es el que falla? No. La gente, el común. No tiene esa conciencia. Entonces, justamente por eso ahora yo termino y abrimos el debate y
y buenísimo que intervengas vos, debatiendo sobre esto. Lo primero es esto, justamente, que no hay idea, no hay un conocimiento de que es la Argentina capitalista la que está en crisis. Es más, la gran mayoría de la población no sabe que vive en el capitalismo. Piensa que esto es lo único posible. Ahora, es tan grave la crisis que empieza muchos a preguntarse, ¿esto es lo único posible? O sea, ¿por qué? Además de que estamos en el sistema capitalista, vos querés explicarle a alguien que está en el sistema capitalista de que puede haber otra cosa y es como muy difícil de explicárselo. O sea, que lo entienda en términos hogareños. Bueno, pero déjame plantear algunas cosas y vamos a ver que ya no es tan difícil. Es decir, hubo un momento en que la mayoría de ustedes son muy jóvenes, yo sí que era el más grande de la reunión, hubo un momento en que el capitalismo tuvo prestigio y la gente quería capitalismo, y en la época de Menem, todo el mundo quería ir al primer mundo, el capitalismo era maravilloso. Ya no es así, ya no hay una visión tan romántica del capitalismo, porque es una crueldad espantosa lo que estamos viviendo, no solo acá, sino el mundo entero. Es decir, no es que Argentina es desigual y cruel, el mundo es así. Antes vos decías, bueno, pero está Estados Unidos, Francia. Ahora vos mirás Estados Unidos, o sea, es todo un desastre. O sea, la desigualdad, la pobreza, la miseria avanza globalmente. Con desigualdades, por ahí hay más. Por ejemplo, Argentina tiene inflación, sí, el mundo entero tiene inflación. Se disparó la inflación en el mundo entero. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, pero viene China. Bueno, China se derrumbó. Está creciendo al 3% anual, cuando era un país que crecía al 15%. Con la venta de soja china se construyó el kirchnerismo en Argentina. Solo con la plata que juntaban de eso, Cristina armó una corriente política. Eso se terminó. Es decir, todas las ilusiones en un capitalismo que se desarrolle y dé posibilidades y todo se están derrumbando. Globalmente hay una crisis mundial del capitalismo y Argentina es parte de esa crisis. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la Argentina? ¿Avanza la pobreza y la miseria? ¿Para todos? No. Hay un 1% que vive muy bien y que cada día es rico, que viven en barrios cerrados, que tienen fortuna, etcétera, etcétera. Y no son solamente argentinos, también son empresas multinacionales, corporaciones, banqueros, que cada minuto que pasa, mientras nosotros nos hundimos un poquito más, ellos son un poquito más ricos. Es una ley del capitalismo, la desigualdad. Y no es un problema solo de Argentina, es mundial. O sea, nosotros le vamos a decir la cruda realidad. Ponemos sobre la mesa la cruda realidad de lo que es el capitalismo. Entonces, con eso, con este fenómeno que estamos viviendo de la entrada de la crisis, el derrumbe del peso, la caída en picada de nuestro país, se agravan todos los problemas del capitalismo: la desocupación, la miseria, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces vienen ahí los curanderos, digamos. Esto se arregla cambiando el de peso a dólar. Bueno, mientras la riqueza de la Argentina esté concentrada en pocas manos, no tiene, por más que vos pongas la moneda que cambies, siempre seguirá habiendo un 1% que es cada vez más rico y el resto cada vez más pobre. Encima, los chamullos de con el dólar, vamos a dolarizar, y mucha gente en su desesperación, ellos también se aprovechan de cierto desconocimiento, cierto embrutecimiento de franjas de la población, entonces les mienten en la cara a gente que dice, ay, qué bueno, yo gano, no sé, 50.000 pesos, voy a ganar 50.000 dólares, pobrecito. Es decir, entonces Milei empieza a decir, bueno, no, pero en realidad vamos a dolarizar a 7.30, ¿no? Que está el cambio ahora, y empieza el chamullo. No te lo van a decir ahora, porque ahora quieren que vos los votes, te quieren engañar. Votame y después te cuento cómo es la película. Bueno, el después ya lo saben. Es decir, las tres candidaturas que hay, las tres defienden este sistema y lo van a seguir defendiendo.
Y ahí nos encontramos con una cuestión que un poco va a desarrollar más Celina, que te dicen, bueno, pero vos tenés que votar porque esto es democracia. ¿Es democracia? Es decir, un sistema como este que estamos viviendo, nosotros opinamos que no, esto no tiene nada de democrático. Acá vos tenés que votar por alguno de los 3 candidatos que defienden el capitalismo, son los únicos 3 que tienen posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque están bancados por grandes empresas multinacionales. Entonces, ¿cuál es la trampa? Pelearte por si Milei, Massa o más o menos, con distinto nombre y con distinta metodología van a defender la Argentina capitalista. Es decir, para nosotros no hay ninguna salida en esas candidaturas. Y el pueblo lo empezó a entender, por eso la altísima abstención y voto en blanco. Que empieza un debate en las clases dominantes de mierda, el pueblo ya se está avivando. No nos cree. Compañeros, cuando la gente no va a votar, está haciendo algo ilegal. Porque acá en la Argentina votar es obligatorio. Entonces la gente está desobedeciendo la ley. Por eso nosotros lo llamamos a eso revolución política. ¿Qué tal? Buenas tardes, adelante. ¿Cómo estás? Porque, claro, porque de hecho vos estás modificando. Pero siendo consciente que... No, la gente por ahí no tiene, no conoce todo esto que estamos hablando acá. No, pero el tema de que sea una revolución política, el hecho de abstenerse de ir a votar, no es consciente, no es con una intención consciente. Claro, todavía no tiene el grado de conciencia de marxista. No es que la gente dice, bueno, yo no voto porque quiero que venga el socialismo y quiero terminar con el capitalismo. No es ese razonamiento. Es rechazo esto no lo quiero. Pero es un comienzo. Sí. Porque el problema era cuando la gente le creía a todos estos charlatanes. O sea, hubo un momento, y acá entramos en una cosa muy importante. Celina se va a referir más en profundidad. ¿Por qué tiene gran importancia la respuesta que el pueblo está dando a la crisis? El pueblo está engañado por los dirigentes políticos, sociales, sindicales, que le dicen, anda a votar. Hace 2 semanas empezó el olor a saqueo por el hambre que hay, la pobreza. Entonces, ¿cuál es la respuesta del régimen a eso? No, saqueo no, vayan a votar. Canalizá por ahí tu protesta, tu bronca, tu odio, etcétera, etcétera. Ahora, el pueblo ya no ve la elección como una salida. Nosotros propusimos la abstención y el voto en blanco en la última elección y estamos muy contentos con el resultado. No porque la gente no nos conoce a nosotros, la gente no lo hizo porque lo dijo el nuevo peseteo de la marcha, sino porque hay un proceso objetivo de revolución política, de rechazo a todos los partidos de este régimen político, producto de todo el desastre que se está viviendo. La mayoría de la población no es consciente. ¿Cómo es tu nombre? Aiza. Por lo que dice Aiza, es decir, no es consciente de lo que está haciendo, pero está haciendo una acción revolucionaria. Eso es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa. Cuando la gente se dice, yo no voy a ir a votarte, y ellos gastan millones de dólares para convencerte, anda, votame esto, lo otro, Cristina, Alberto, Massa, vienen, te chamullan, todo, y vos no te voto. Eso es una rebelión. Pasiva, vos podés decir, será, es pasiva, no es la gente en la calle echándolos. Bueno, pero es una rebelión extraordinaria. Es un paso adelante que sienta la base de empezar a construir algo nuevo. Y un fenómeno... Igual desde el peronismo también se estaba llamando a votar al blanco. Oficialmente no. No, obviamente. Pero no, oficialmente ¿qué es una coalición? No es el peronismo. Oficialmente ¿quién? Massa no es peronismo. Bueno, No, pero es la del coalición... peronismo. Claro, la coalición oficialmente peronismo-kirchnerismo está llamando a votar a Massa. Gobernadores, intendentes, todo. Por eso empezó un debate hace 3 semanas, no sé si lo vieron, en todos los canales y todo, donde empezó el análisis de decir, che, la gente ¿Qué pasa? no vota, no nos responde, no nos apoya, hay un rechazo. Además de que hoy, para cualquiera de los dirigentes políticos, incluido Milei, de estas 3 coaliciones que defienden el capitalismo, es difícil salir a la calle para cualquiera de ellos.
caminar 10 cuadras. El pueblo los odia. ¿Por qué? Y con razón. Porque son los responsables de este desastre. Ellos son los que provocaban este desastre. Ellos son los culpables. Por eso la gente los rechaza, no los vota, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se puede cambiar esto? Sí. Pero la salida no es reformista. Acá hubo un proyecto que se llamó kirchnerismo, que le hizo creer a la juventud y al pueblo durante 10 años que el capitalismo podía mejorarse. Se podía hacer un capitalismo más humano, mejor para el pueblo, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene eso? De que el capitalismo podría ser más humano. Eso es una ideología que se llama reformismo, que está muy fogoneada por la Iglesia. La Iglesia Católica mete eso todo el tiempo, y sobre todo este Papa que lo pusieron, cuando estalló la crisis mundial del capitalismo, lo sacaron al idiota que había en el Vaticano, pusieron a Bergoglio. El idiota que había era un nazi que no podía ni hablar con la gente, pusieron a Bergoglio, un tipo más acostumbrado a trabajar en las villas, todo para tratar de calmar a los pueblos y plantear la posibilidad de un capitalismo más humano, etcétera, etcétera. Ese es un poco el fenómeno Grabois en la Argentina, esa corriente del Vaticano. Bueno, nosotros denunciamos eso, es mentira. No existe la posibilidad. O sea, las multinacionales no se van a humanizar. Los banqueros y los grandes bancos no se van a humanizar. No hay dos multinacionales progresivas y regresivas. Hay multinacionales. Te gusta o déjalo, tómalo, déjalo. Entonces nosotros, nuestra propuesta no es reformista, no es mejorar el capitalismo, es abolirlo. Nosotros proponemos la abolición del capitalismo y la instauración de otra Argentina. Una Argentina socialista con un gobierno obrero y popular. ¿Y cómo se hace eso? Con una revolución. No hay posibilidad de salida pacífica a la crisis. Por eso yo te decía, puede ser que de esta charla salgas corriendo. Estos tipos están locos, digamos. Pero nosotros le queremos decir la verdad de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque las clases dominantes no van a abandonar sus privilegios. No van a decir, bueno, nos despojamos y les dejamos las empresas, los bancos, las fábricas y vamos a compartirlo con el pueblo. O sea, a través de proyectos presentados ante la Cámara de Diputados o de Senadores no es la forma de que haya un cambio real. Exactamente. Muy bien. Es eso lo que queremos decir. No va por ahí. Sino que tenemos que instaurar un gobierno obrero y popular con un plan económico completamente diferente. ¿Por qué? Porque el Parlamento, la justicia, ¿para quién gobierna? Para la clase dominante, para el 1%. En la variante que sea, en la variante Massa, en la variante Milei, en la variante Ahora una pregunta. Bullrich. Espera, aguantame un cachito, termino y abrimos dale preguntas, todo seguro. Seguro que ustedes todos tienen esto que están diciendo y quieren preguntar. Entonces, déjame explicarte un poquito más y te van a surgir todavía más preguntas, más dudas y más debate va a haber. ¿Cómo se hace esto? Bueno, nosotros creemos que lo primero, o sea, si mañana somos gobierno, ¿qué hacemos? Primero se tiene que presentar la elección. Claro, pero ¿qué pasa si, o sea, por elecciones no vamos a llegar, olvídate. Eso no va a ser así. Ya entonces tiene que haber un proceso revolucionario del pueblo primero. Es lo que nosotros creemos que está ocurriendo. Claro. Lo que pasa es que no se manifestó todavía en las calles, pero se está incubando. Y eso es lo que le tiene miedo a la clase dominante. Porque la clase dominante quiere que la gente vaya a votar, porque si no se canaliza por ahí, ¿por dónde se canaliza? Sí, esto va a explotar en cualquier momento. Entonces lo que nosotros tenemos que prepararnos para cuando suceda esa explosión, o empiece un proceso de movilización, que no vuelva otra vez a ser traicionado por los dirigentes que lo encabecen. Sea CGT, que ya sabemos son unos traidores, que son también parte de la clase dominante, o sea, los dirigentes de la CGT, todos son todos millonarios. O sea, hoy tendría que haber una huelga general en el país. Sí. O sea, Sí. la pobreza. ¿Y por qué no la? No, porque tienen terror. Porque si llama una huelga general, después no la pueden parar. Es decir, ellos saben que están arriba de un polvorín y si mañana sacan un palo de 8 horas, eso se termina en una huelga general, se tiene que ir el gobierno. O sea, tenemos un gobierno. Un paro docente hace el 6 y 7. No, claro, sí. 6 y 7 de. Pero te quiero decir. Sí, claro.
pero tendría que haber un paro nacional, o sea, el país está... Bueno, entonces, hay gremios por su cuenta que hacen paro, pero todo eso no hace más que graficar la tradición. ¿Por qué dejas a los docentes solos luchar? Tenés que unificar todo. Entonces, bueno, nosotros creemos que lo primero que hay que combatir es el hambre. Un país que produce, acá estamos en el corazón agrario de la Argentina, este país produce alimentos para 600 millones de personas. ¿Cómo puede ser que la mitad de la población tenga hambre? Es ridículo. Bueno, eso expresa lo que es el capitalismo. Es decir, el 1% se queda con el... Todos producimos, pero la riqueza se la queda ese 1%, que cada día es más rico. Entonces, es imposible. Ahora, ¿qué pasa si nosotros organizamos la producción en función de las necesidades del 99% de la población, no del 1%? Entonces tenemos que atacar el hambre. Podemos, con la rama de la alimentación, con la rama de alimentos, podemos darle alimentos de comer, podemos crear una empresa argentina que le dé alimentos no solamente a los argentinos, a los uruguayos, a los brasileños, a los chilenos, a los paraguayos, etcétera, etcétera. Es decir, todo sería completamente distinto si sacamos a ese 1% de vividores, digamos, que son las clases dominantes, que están siendo defendidas por el proyecto de Milei, por el proyecto de Massa y por el proyecto de Patricia Bullrich. El otro proyecto que hay en danza, que es el del Frente Izquierda, no lo compartimos porque es esto que planteabas vos, Aiza. Es decir, creer que por el Parlamento vos vas a cambiar algo. No, por el Parlamento no vas a cambiar nada. Es decir, ¿hay que presentarse a elecciones? Sí. Si tenemos la posibilidad, nos presentamos. ¿Hay que tener diputados? Sí. Si tenemos la posibilidad, pero no. Nunca vamos a decir que por esa vía va a cambiar algo porque es mentira. El Parlamento, tal como está, la justicia, tal como está todo organizado para defender los intereses de la clase dominante. Por lo tanto, no sirven esas instituciones, hay que abolirlas, igual que hay que abolir el capitalismo. Bueno, yo paro acá, le doy lugar a Celina para terminar la intervención, la parte de revolución política y todo lo demás, y después entonces ahí abrimos el debate y todos pueden plantear. Sí, por lo que te está poniendo bueno, porque ya hay como muchas preguntas y muchas inquietudes y eso justamente lo más interesante. En el marco que dio Daniel, yo voy a plantear 3 puntos que creo que creemos nosotros que son importantes. Primero, tener en cuenta, una vez más, el 40% no fue a votar o votó en blanco, ¿no? Eso como título para tenerlo en la cabeza. ¿Por qué? Porque, y después lo explico mejor, pero muchas veces se habla de la bronca de las masas, que quizás es una forma de sintetizar este cansancio que tiene la clase trabajadora y que justamente, después lo explico con mayor intensidad, pero justamente rechazando a desde el PJ, todos los partidos, en realidad lo que está rechazando es a la democracia burguesa en su conjunto. Entonces vos podés ponerle bronca como una forma o un símbolo, pero más allá de eso que después lo charlamos, uno de los puntos más importantes es que se derrotó al peronismo de la Argentina capitalista. O sea, este 40% lo que hizo fue derrotar al peronismo. Massa quedó de acuerdo a las elecciones capitalistas del 13 de agosto, ¿no? Massa quedó en un 4º lugar. Pero, o sea, esto esta derrota no es de hoy. El 13 se derrotó el gobierno. No, esto viene, ¿no? Tiene un largo periodo. Y nosotros podemos más o menos contar o ver que en las elecciones anteriores, en la legislativa del 2021, ahí cayó Alberto y Cristina y tuvieron que poner por la ventana Mansur, tuvieron que poner al otro, como es Aníbal Fernández. Hay una derrota, ya ahí hubo una derrota. Después,
pasó, Cristina, no tengo nada que ver con este gobierno, y terminaron poniendo ahora a Massa, que lo que hizo Massa fue justamente profundizar el plan de ajuste y hambriador que siempre tuvo el PJ. Massa lo que hizo es profundizarlo. Se dispara la inflación, bueno, todo lo que decía Daniel, el hambre, la miseria, la desocupación, la falta de oportunidades. Salís a la calle y ya sabes, ya abrís la puerta de tu casa, salís a la calle y ya tenés claridad de lo que está pasando. Y en ese sentido, la importancia de que el derrumbe del PJ, ¿por qué lo planteamos así? Porque el PJ fue la superestructura de la Argentina, la columna vertebral de la Argentina capitalista, durante 70 años, con crisis. Entonces, después vino el kirchnerismo, ¿y qué hace el kirchnerismo? Le dio un oxígeno, como decía Daniel, ¿no? Agarrándolo de China, planes, esto, lo otro, un respiro, pero la crisis se venía profundizando porque nosotros no vemos Argentina solamente, vemos Argentina en un contexto mundial, y en el mundo hay una recesión mundial. Entonces, en este sentido, lo que hace el kirchnerismo es darle oxígeno al PJ en los últimos 20 años, pero se terminó. A ver, el domingo se terminó. Ustedes vieron la foto gráfica, o sea, para ilustrarlo, ¿no? Para ilustrarlo tenemos dos, al menos en mi cabeza. Cuando ella va a votar, que está sentadita en una silla sola, donde nadie le da ni 5 de bolilla, y cuando suben al escenario, ese lugar donde se juntan para ver los resultados, la cara de derrumbe, liquidados. Ahí se liquidó el PJ. Entonces, nosotros podemos decir derrumbe del PJ, no va a existir más el PJ. No, sí, el PJ va a seguir existiendo. El PJ va a tener intendencia, va a tener gobernaciones, ¿no? Va a tener una vida política que no se termina de un día para otro. Pero está derrotado como dirección capitalista de la clase obrera, que dirigió a la clase obrera durante tantos años. Por eso, un poco lo que vos decís está bien. Por ahí hay sectores del peronismo que llaman a la abstención y voto en blanco, porque rompieron con el peronismo. Rompieron con la coalición. Claro, gran parte de la abstención y voto en blanco, gran parte es el sector que respondió al PJ y que ahora no responde ni a ninguno de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, un poco lo que dice Aiza y lo que preguntaba o lo que dice Daniel, entonces, ¿por qué el gobierno no hay un paro general? Nadie llama un paro general, están todos, viste, como los monitos con las boquitas tapadas, los oídos y los ojitos, viste, están todos dentro de la misma bolsa. Entonces, ¿cómo se sostiene? ¿Por qué si el gobierno sigue estando? Porque hay un pacto de gobernabilidad, es claro eso, ¿no es cierto? Hay un acuerdo que está con las centrales sindicales de la CGT, la CTA, los partidos patronales de oposición, que dicen, llevemos a las masas a que voten y que entren en estas discusiones de este sí, este no, pero vamos a votar, la abstención, ¿no es cierto? Las elecciones, acá, la gente me tiene que ir a votar. Y en ese sentido, la Iglesia tiene un rol muy importante. Entonces, todo esto son acuerdos que hacen que hoy el gobierno derrotado, ¿dónde está Alberto? ¿Dónde está Cristina? Si alguien sabe, que avise. Entonces, hoy el gobierno derrotado, débil, completamente débil, sigue estando porque hay un acuerdo. Claramente hay un acuerdo que dice: contengamos a las masas, que no se desborde, que tenemos que esperar las elecciones. Por eso lo que decía Daniel, después, así pusieron medio. Claro, como recién Daniel planteaba el tema de
¿Cuál es la salida que dan? ¿Cuál es la salida que dan todos? Todos, ¿cuál es la salida que dan? Es lo que nosotros le llamamos el cronograma del hambre. Entonces, vos tenés hambre, no tenés trabajo, estás desocupado, tenés hambre, primero espera agosto. A partir de agosto se te va a solucionar el problema. Bueno, no, agosto, septiembre, ahora octubre, noviembre, diciembre. Entonces, pero lo canalizamos por acá. ¿Tenés hambre? Espera. Claramente nosotros tenemos que repudiar y tenemos que empezar a hacer un plan, que es lo que estamos haciendo justamente. Lo que estamos haciendo es un plan. ¿Por qué? Porque no hay una salida reformista y nosotros no vamos a esperar que se sigan muriendo de hambre, porque hay un 40% de pobreza, un 60% de pobreza infantil, donde los pibes están muriendo de hambre. Cada vez más pobreza, cada vez más hambre, y nos vamos a quedar esperando que alguno de estos payasos solucionen algo cuando durante décadas no pudieron solucionarlo y nos traen a esta situación. Entonces, el segundo factor muy importante es que, ¿cómo andás? El segundo factor muy importante que recién también estaban charlando es el segundo factor muy importante es que los trabajadores y el pueblo rompieron con la democracia burguesa. Rompieron. Ese 40% rompió con la democracia burguesa. Entonces, y ahí se suman dos factores que mencionó también Daniel. Fíjense lo que las masas, más conscientes, menos conscientes, pero lo que se llevó adelante. Primero se rompió con el bipartidismo. Esas dos coaliciones estructurales que manejan, ¿no? Como estructura capitalista, concentra ese 1%. Las masas lo rompieron. Y por otro lado también pasaron de un voto obligatorio a un voto voluntario. O sea, acá está en la Constitución, el voto, tenés que ir a votar, es obligatorio, tal. Las masas rompieron con eso. O sea, fíjense lo importante del proceso revolucionario que se está llevando adelante. Es un proceso extraordinario, donde el candidato que más votos tiene es un 20%, que es Milei, no representa nada, no tiene partido, es medidas que ya nos comentó Daniel, un disparate todo. Pero ¿cuál es la salida que él propone? Es una salida por un sistema capitalista que está agotado, que ya está. O sea, y no puede contener, si querés ponerle este proceso revolucionario de las masas, lo queremos llamar bronca para hacerlo más sencillo, no lo puede contener. Entonces, ¿qué hace? El próximo gobierno es un gobierno débil, completamente débil, y no van a poder sacar ningún ajuste, ningún plan de ajuste de hambre y miseria, no lo van a poder sacar. No porque no quiero, me encantaría, pero no lo van a poder sacar. ¿Por qué? Porque tienen un 40%, la mitad de la población en contra, donde mueven una pestaña de más, las masas se le vienen el humo. O no olvidamos cuando a Bernie lo cachetearon, en Matanza. O la pueblada que se hizo en Rosario yendo a buscar a las cabecillas narcotraficantes. El intento de saqueo que hubo. O sea, esto es una olla a presión. Y en cualquier momento, acá el que venga a decirte cualquier verdura, no, o sea, lo agarran de la pestaña y lo sacan. Es así de sencillo, es así de claro. Entonces, en ese sentido, hay, bueno, esto, ¿no? Un proceso revolucionario impresionante, y ahí entra un segundo o un tercer factor, que es la izquierda, ¿no? Ya para ir concluyendo, ¿no? Tercer sector, que es la izquierda. Nosotros vemos que hay dos izquierdas, es lo que planteaba Aiza, ¿no? Hay dos izquierdas. Una izquierda que es reformista, que
dirime las cabezas de listas dentro de unos pasos, llevándote a confiar en unas elecciones que son fraudulentas, antidemocráticas, en un parlamento que arma las leyes, que hacen que las votan. A ver, ¿quién arma las leyes? ¿Nosotros armamos las leyes? No, las arman ellos. ¿Para aplicarlas a quién? Si vos armas algo, ¿es para tu favor o para tu ¿entendés? Para beneficiarte vos, para seguir manteniendo tu privilegio. De paso, por ahí te tiro un huesito. Bueno, este sector de la izquierda llamado Fito en Argentina y todos los satélites que lo rodean, salen con un mismo programa. Salen con un mismo programa. El mismo programa que después lo vamos a seguir discutiendo, pero nosotros decimos que es el programa de la Internacional Progresista, el programa de Biden, el programa del imperialismo, al unísono. Salen con el kirchnerismo al unísono, con el mismo programa, en donde venía a votar, así hicimos unas campañas que no decían nada, o era un baile o era no tenía un contenido frente al proceso que se estaba dando, no dijeron nada. ¿Por qué? Porque te quieren traer para este lado. Pero ¿qué pasó? Se hundió, porque las masas lo ven asociado a el PJ, como un furgón de cola del PJ. Entonces, sacó un 1,7%. Si nosotros lo comparamos con elecciones anteriores, perdió el apoyo del 50% de los trabajadores y del pueblo. El 50%. O sea, en las elecciones anteriores tuvo 1.200.000, Daniel, y ahora en estas elecciones tuvo 660 y pico. O sea, el 50% de los trabajadores y del pueblo, que son los que prenden las luces de toda la ciudad, que se levantan a la mañana, que llegan a la casa donde no les llega el transporte, si pueden ir en transporte, a veces van en bicicleta porque ni siquiera pueden pagarse el tren. ¿Entendés? Llegan, no pueden tener un plato en la comida y vos me estás diciendo, vení por izquierda. Entonces, está esa izquierda reformista que te pinta, ¿no? Una salida por izquierda, pero para agarrar y volver al sistema, un sistema bueno, un sistema capitalista humanizado. Es una mentira, es una mentira. Y como se derrumba el PJ, como decíamos, como superestructura de la Argentina, todos los colaboradores se hundieron también. Entre ellos la izquierda reformista, también se hundieron. Las crisis internas que tienen frente a esta situación de crisis de los trabajadores y el pueblo, nada. Entonces, acá justamente nosotros vemos que esto forma parte de seguir sosteniendo lo que el sistema, y nosotros decimos no va a haber, en esta situación no va a haber ningún cambio que vaya por la vía electoral o por la vía reformista. Ninguno. Acá nosotros tenemos que dar una salida revolucionaria, que es lo que las masas, el 40% y más del 40%, porque hasta un sector que votó Milei también es un voto bronca, pero por sistema, pero es un voto bronca, ¿no? Entonces, acá nosotros lo que tenemos que hacer es esto. Primero, saludar a los compañeros que hoy están acá, porque realmente es esto lo que hay que hacer. Hay que organizarse, hay que ver a los mejores activistas, a los que rompen con los partidos reformistas, con las direcciones traidoras, llamarlos a justamente a organizarnos entre los trabajadores y el pueblo. Nosotros somos los que vamos a terminar con el hambre, nosotros somos los que vamos a terminar con la desocupación, nosotros somos los que vamos a sacar a las cabezas de esas instituciones burguesas, asquerosas, hambriadoras, que no hacen nada frente a los femicidios, no hacen nada frente a las desapariciones de mujeres por trata, no hacen nada. El kirchnerismo, ¿qué hizo? Y el peronismo tomó a todas estas direcciones, que nosotros decimos colaboradoras, les dio un ministerio, les dio una secretaría, les sirvió, le puso la ollita con el café y se quedaron sentadas.
se quedaron sentadas, mientras que abajo a las mujeres nos siguen matando, nos siguen desapareciendo. Todos los días, todos los días. Entonces, ¿cuál es la salida para concluir? La salida es esta. Empezar a reunirnos, empezar a buscar los mejores activistas, empezar a organizarnos, así como lo estamos haciendo y en estas charlas que estamos haciendo en los diferentes lugares del país, tanto en Argentina como en otros países que estamos organizados en más de 10 países. Es eso lo que nosotros proponemos de esto, empezar nosotros a dar una respuesta. Bueno, en ese sentido, para terminar, invitarlos a que se sumen a la mar, a empezar a todas estas discusiones con nosotros y en conjunto armar un programa de los de abajo, de los de clase, de los trabajadores y el pueblo para dar una solución entre nosotros. Bueno, eso. Abrimos el debate. Ahora sí, todo lo que quieran hablar, todo preguntar. Bueno, la primera pregunta mía es cómo idean ustedes, si bien ustedes están diciendo que nosotros propongamos, como trabajadores y obreros, está bárbaro, ¿qué plan de acción violenta, se dijo, se tiene en mente? Ustedes digan también si quieren que vayamos respondiendo de a uno o si... No, está buenísimo la pregunta. Perdón, no te ¿Querés que se entienda más fuerte? Claro, spoileame todo. ¿Quieren que contestemos ahora a esto? Como quieran. ¿Le damos ya? Nosotros vamos a proponer, nosotros sabemos que como el panorama ese que pintó Celina, se viene un gobierno capitalista débil, sea cual sea que gane, que las tres coaliciones ya anticiparon que van a gobernar atacando los derechos de los trabajadores y el pueblo. Los tres proponen el mismo programa, uno con dólar, qué sé yo, el otro con dólar, no sé. Entonces se va a una explosión social, se va a un proceso revolucionario, no como lo estamos viviendo ahora, incubado, una olla a presión, como decía Celina. Va a haber movilizaciones y luchas. Entonces, nuestra tarea central es participar en esas movilizaciones y luchas, planteando un programa de salida para imponer un gobierno obrero y popular. Eso va a ser nuestro plan de acción. Sí, intervenir en todo ese proceso que se viene. ¿De qué forma? Nosotros no lo vamos En a... las calles. ¿Cómo? Claro, en las calles y también con reuniones y con formación política, porque lo que ustedes necesitan, y nosotros queremos que se incorporen todos a militar en el PCT, es formarse. Si no, no van a poder. Porque el gobierno, los dirigentes sindicales te vienen con chamullo y vos tenés que derrotar eso y demostrar que estás mintiendo. Para eso necesitas herramientas. Entonces, por eso hacemos los cursos de formación y las reuniones y todo. Entonces, es intervenir en los procesos que se vienen de lucha, que es inevitable, se van a venir. Participar en las organizaciones de masas, que son los sindicatos, los centros de estudiantes y cosas vecinales que se van a armar, porque el pueblo va a querer comer. O sea, olvídate que esto no... Cuando empiece el próximo gobierno, ¿qué le va a exigir el pueblo al próximo gobierno? Dame de comer, o sea, quiero comer. Si el gobierno no lo da, el pueblo va a salir. Es al pedo que ahora nos pongamos a pensar si va a haber saqueo o si va a ser por la vía de organizaciones. Por la vía que sea, ahí nos tenemos que meter y organizar y trabajar y tratar de nosotros conducir. Y para eso ustedes tienen que tener herramientas políticas y sin organización política no se puede. O sea, sin una organización política que te arme, que te dé herramientas, que te dé formación, etcétera, etcétera. En el terreno de la economía, en el terreno político, en todos los terrenos. Y de la organización. Pero sigan preguntando, está todo bien, está bueno. Preguntando, planteando. A mí me pasa un poco que me voy a poner un poco a molestar. Dale, molestá. Porque, a ver, si bien todo este concepto teórico de la abolición del capitalismo es hermoso como idea, ¿no? Y creo que estamos todos de acuerdo que el capitalismo es un sistema injusto, todo lo que vos pusiste es muy cierto. Pero a la vez también
creo que Argentina tiene una tradición muy personalista, o sea, es un país en donde siempre hubo un fuerte referente y eso movió, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablan, teniéndome el abogado de diablo, ¿no? Hablando de Cristina, que vos la viste en una foto sola, qué sé yo. También hay otras fotos de Cristina que las hemos visto acompañadas, ¿no? Me acuerdo cuando estaba con el fiscal, todas las noches, lo que fue Recoleta, todas las noches gente ahí. Entonces yo digo, bueno, o sea, ¿cómo puede esta parte, ¿no?, tan doctrinaria llegar a la gente? Porque la crítica que generalmente se le hace a las izquierdas duras es que se pierden en la dialéctica, se pierden en la charlita de bar y no logran tal vez llegar a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia ven ustedes como para realmente ahí, llegar? ¿Querés responder vos o querés responder yo? Como quieras. Tú como quieras, dale, dale. Nosotros tenemos que defender los intereses de los que más sufren. Ahora, una pregunta. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de que la gente votó en contra de una democracia burguesa, ¿realmente piensan que la gente está consciente de eso? No, no está consciente. Yo no Ahí está creo lo que que pase por plantea ahí. Aiza. Claro, ¿por qué? Porque la caída del peronismo abre una etapa nueva. No quiere decir que ya los trabajadores del pueblo van a ir hacia el marxismo. Tampoco van a ir. Depende que hagamos los marxistas. Si los marxistas nos quedamos encerrados acá hablando entre nosotros, no van a ir. Se van a ir con Milei o se van a ir con X, lo que organice las clases dominantes para engañar al pueblo. Nosotros tenemos que salir a disputar y derrotar al peronismo, y derrotar al kirchnerismo y derrotar a todas las variantes reformistas que quieren engañar al pueblo. Por eso no se hace sin organización. Ahora, con esa franja del pueblo que se identifica, ¿no? Que ustedes también tienen que llegar ahí porque... Claro, esa es la tarea. Claro. ¿Cómo hacen con esa dicotomía en donde una persona tiene una representación fuerte con un líder, que sabemos que está mal porque eso está mal, porque se cae ese líder, bueno, ¿no? ¿Cómo yo mancomuno, cómo empatizo, cómo me meto ahí, ¿no? Claro, el tema es que nosotros no, a ver, vamos a ser realistas. Nosotros no podemos llegar a todos lados, ¿sí? Llegamos donde llegamos. El tema es si vos salís, ¿qué planteás? ¿Vení a votarme en octubre o vos vas? ¿Vos dónde trabajás? Ahora estoy desempleado. Estás desempleado. Acá en Robles. Bueno, al bar. El tema es que, ¿qué le decís? Si vos le decís, vení a votar en octubre, es una cosa. Ahora, si vos le decís a los vecinos o al vecino, mirá, me quedé sin trabajo, como te pasó a vos, me quedé sin trabajo, bueno, tenemos que organizarnos. Entonces, me vino la tarifa de luz cara, no tengo para viajar, el hospital no está atendiendo. No puedo llegar al hospital porque no tengo plata para el colectivo. Entonces, el tema es cómo nos organizamos. Entonces, claramente, nosotros no somos de masas. Sí nos proponemos para dirigir este proceso. El tema es, hay que ser realista. Entonces, vamos a llegar donde llegamos. Vos vas a llegar a tu barrio, a tu vecino, ella a su trabajo, yo en el mío, y así. Está bien, ¿cierto? estamos acá pero para utilizar estas claro, cosas que... pero no es que nos quedamos sentados en un bar. Hace muchas décadas salimos del bar y es lo que proponemos ahora nuevamente. Nosotros ahora lo que proponemos es salir a la calle. Salir. Hay una movilización, vamos. ¿Y qué le decimos? ¿Vayan a la casa? No. Sigan movilizándose hasta que tengan la luz. ¿Entendés? ¿No tienen trabajo? Movilicémonos para tener trabajo. Bueno, etcétera. Sí, sí. De hecho, en el 2001 creo que fue un quiebre en Argentina que fue muy significativo y los métodos piqueteros fueron fundamentales para entender cómo un gobierno se lo puede desestabilizar cortándole una ruta. Claro. Entonces, ahí fue un instrumento pero pragmático y claro, o sea, una cosa concreta. Pero no es mi crítica tampoco, pero estando en muchos ambientes, la crítica que se le hace tal vez es que se fueron en dialéctica y por eso han perdido el lugar, porque antes todo lo que es el PC, el MAS, o sea, tenía mucha más llegada. Y después como que en discursivas boludas, fueron perdiendo esa llegada de la gente. Era otra gente también. Humo, ¿no? Era otra gente, con También. otra
revolución. Sí, pero Hoy ¿sabes en cuál día- fue el Navarro también. Yo para responderte esto lo voy a decir. El problema de la izquierda. Boluditas con el mejor, con el todo el No, respeto, sí, ¿eh? sí, perfecto, no, pero utilicen, todos hablen con libertad y digan la palabra que quieran y adjetivicen como quieran, está perfecto. Y expresate libremente. Porque estas dudas hay que tirarlas sobre la mesa para trabajar. Exacto. No, el problema no fue ese. El problema fue, no es que se quedaron en el barro, que tal. El problema es que se hicieron reformistas. Es decir, el piquetero terminó organizando, no para ofender a nadie, pero los movimientos sociales hoy son más de contención de la revolución que de desarrollo de la revolución. Es decir, nosotros estamos en contra de que la gente cobre un plan. No para... Tranquilo, habla con Entendemos que un compañero a veces no tiene más remedio que recibir un plan, pero estamos en contra de ese proyecto político. O sea, estamos en contra de que la gente viva del subsidio, sino que tenga de producción. Claro, cuando hay un 1% que está cada vez más rico, decís, Sí. ¿cómo es esto? ¿Te ponen un sello de pobre y quedás como pobre para el resto de tu vida? No. Ahora, ¿ustedes la abolición del capitalismo la asocian a la abolición del Estado también? Sí, claro. Como tal. Sí. De los tres poderes. La instauración de un gobierno obrero y popular con las organizaciones que se dé el movimiento de masa en ese momento, sea cual sea. Si surgen asambleas vecinales, serán con asambleas vecinales, con la que surja. Maxi. Que es lo que sucede en todas las revoluciones y es lo que nosotros prevemos que va a suceder en los ¿En próximos. cuánto tiempo? Eso es lo que yo No, quería eso es muy preguntar. difícil. O sea, si ustedes tienen una idea, una proyección de decir, cómo viene la gente, cómo se está gestando esto, Es imposible las- saber el las tiempo. llegadas, las formas, las metodologías, a través de estas manifestaciones de saqueos o de protestas que salgan naturales por la gente, o a través de la llegada al vecino, a la escuela, a la familia, etcétera, porque estrategias hay que buscar y está muy bien, a través de la educación también, obvio, y de no digo el adoctrinamiento, pero sí de la explicación de la doctrina marxista, que es riquísima, que llegue a la juventud que no la conoce, la juventud no la conoce. Bueno, ¿qué proyección pueden hacer alguna proyección de decir la revolución o esta instauración de ese nuevo modelo se puede llegar a dar en 30 años? No, O en... no hay tiempo, no hay 30 años. entienden ustedes. No pueden Dale, Nosotros dale. tenemos el ejemplo del argentinazo, que no fue hace mucho, digamos. Y ahí hubo todo un proceso de asambleas populares. Si bien no hubo un proceso Igual. el movimiento obrero estuvo muy por fuera del argentinazo, pero el proceso de que las masas se autoorganizan, exista o no exista la izquierda, tenga fuerza o no, pero de forma natural sucede. O sea, no es que puede pasar de acá a 30, puede pasar acá mañana, pasado, o sea, porque es Algo natural de espontáneo, las masas, digamos. espontáneo. O sea, por eso digo, el ejemplo del argentinazo es acá. No fue hace mucho. Yo quería trasladar el ejemplo a Roque Pérez. Roque Pérez tiene una particularidad. Es chiquito y palpable. Y ese 1% nosotros lo sabemos, ¿no? Sabemos quién es esa persona, el nombre, el apellido. Son 3-4. Que los que estamos acá, ese 1%, por estar en Roque Pérez, que nos conocemos todos, sabemos quiénes son esos 3-4. Sí, también mi inquietud es un poco por ahí, creo que está Roque Pérez sentido que es como una pequeña muestra de lo macro que existe. Tengo un amigo que tiene una frase que dice, Roque Pérez, la mitad es muy rica, basta con ver los autos estacionados que hay. La mitad es muy rica y la otra mitad lo defiende porque quiere ser parte, porque sueña ser, o sea, en este evangelio que tenemos del capital, creemos que ese es el camino, ¿no? Hacer lo correcto. Hace un tiempo largo que yo también vengo, acá a mí también me tienen como bastante bocón, porque soy bastante de renegar, pero a mí lo que en todo este contexto veo que me decís que dicen que me parece súper interesante y creo que también está bueno tenerlo muy en cuenta, es que no va a suceder, no creo que vaya a suceder en un acto o en algún suceso en particular, sino que es una sucesión de sucesos que que más temprano que tarde es inevitable que explote, porque por ejemplo yo siempre digo, no puede ser, la empresa avícola que tenemos acá también es una de las muestras a lo macro de lo que son
de lo que son los grandes empresarios. Mi familia viene de ahí, con un montón de historias. Y tenemos un canal que, si ustedes han pasado por ahí, no se puede respirar, y tenemos desechos tóxicos y literalmente barriles de arsénico tirados a la tierra y al agua, en donde cuando se planteó, y yo se lo planteé a mi familia, que le digo, che, estamos tomando agua de bidón, estamos más allá de un sueldo, estamos más allá de un trabajo para poder conseguir comida, porque la tierra está contaminada y lo que crece es veneno y lo que tomamos es veneno. Entonces, la gente de acá te dice, mis viejos, por ejemplo, que son un amor de humanos, pero te dicen, no, pero tu hermano, ¿qué va a cobrar si cerramos la planta? O sea, ¿te interesa más lo que cobra mi hermano para sus hijos que el interés de tomar agua, que se está muriendo la gente de cáncer y a todo el mundo le chupa un huevo? Y cuando uno plantea eso, viene toda esta doctrina de contenciones y un montón de cosas que no permiten reventar de dolor. No solo es el sueldo en el bolsillo, es que el capitalismo devora sin piedad y minuto a minuto toneladas de recursos que son vitales para el existencialismo humano y que es inevitable que se revienten dentro de muy poco. No cuando no haya sueldo, cuando no haya agua que tomar, cuando no haya en dónde sembrar. Esto tiene que reventar y no queda mucho tiempo. Y como dicen ustedes, no es una particularidad exactamente de Argentina, sino que se está dando en el mundo completo. Si quería saber qué pasa con las estructuras, porque acá cuando el empresariado dijo, che, miren, y reventaron a todos los obreros de una vez más, y a los obreros se les dijo, che, tenemos la empresa para hacer una cooperativa y tomarla nosotros. Mi familia está ahí adentro y dijo, no, porque siempre que se pone a un vecino de nosotros siempre nos va a cagar a todos y se va a quedar con toda la guita. Más vale que sigan los que están, que ya sabemos quiénes son los locos malos, y que sigan adelante, reventando el agua, reventando el suelo, reventándolo a ellos mismos. La gente no llega a la conciencia de clase que realmente necesitamos. No me pongo en un plano superior bajo ningún punto de vista. Y tampoco subestimo cuando hablamos del voto bronca, como si las personas que van a votar, también es un poco minimizar esta parte revolucionaria realmente del concepto. Yo no voté, totalmente consciente, y es un bajón porque al mismo tiempo el pecho te hace así porque venimos recontra evangelizados y romper todas esas cosas es re difícil. A mí me preocupa la estructura que podamos llegar a forjar nosotros en tan poco tiempo, cuando acá incluso hacemos malabares siendo así y no nos podemos poner de acuerdo. No es ser apocalíptico, pero qué tipo de estructura, yo quisiera saber más o menos qué tipos de referentes, cómo vamos a hacer, si las jerarquías siguen, si no siguen, porque es inevitable que haya líderes, que haya gente que tome decisiones, que tenga la fuerza, que tenga la sapiencia de saber no tomar las riendas, sino de saber guiar las decisiones conjuntas, que es muy diferente. Toda esa parte teórica que es tan bonita y poética es un caos dentro de la materia. Por un montón de todo esto que creo que es una pequeña gran muestra de lo que está pasando, porque hablas con la gente de acá y yo veo mucha desesperanza en ese sentido. Sí sé que va a explotar, me preocupa qué va a pasar. ¿Va a volver la policía? ¿No va a volver la policía? ¿Vamos a salir en las calles? Yo creo que se siente y se palpa como un ambiente tenso. Más que tenso, yo lo veo como resignado. Mal que bien en la época del kirchnerismo, por lo menos teníamos energías para decirnos un montón de cosas en la cara, y cuando todo empezó a caer fue como todo empezó a mermar, y hoy en día nos miramos la cara y hay un silencio y todos nos tomamos un poco a chiste lo que está pasando, y tenemos este personaje nefasto de Milei, que para mí es lo que termina siendo, ¿no? Como anda, el peronismo se desintegró. Desde el día que yo vi a Massa en la boleta con Fernández, dije, el peronismo se desintegró, por suerte. ¿Qué estructuras más o menos creen ustedes que podremos llegar a forjar? ¿Qué creen que va a pasar si esto revienta a nivel nacional? ¿Realmente tenemos las capacidades para contener una nación? ¿Se va a sectorizar? ¿Vendrá sangre? ¿No vendrá sangre? ¿Quiénes son los que tomarían las riendas? ¿Cómo? ¿Qué estructuras? Bien, muy bien. Tenemos respuesta para todo. Lo que sí, una cosita.
No, porque una cosa muy interesante que dijeron ustedes Dale, es que buenísimo, se dale. rompió el bipartidismo, retomando lo que vos decís, ¿no? Y está bien, eso es genial, porque sabemos que toda hegemonía lo que busca es bipartidismo. Boca River, valor mujer, chao, entonces si no gana uno, gana el otro, pero el teje está armado entre ellos. Entonces, eso siempre fue funcional al sistema, se entiende, bárbaro. Ahora, cuando ustedes dicen que se rompió, ¿pero a dónde piensan que fue? Por ahora en ningún lado. Ajá. Y entonces empieza Porque la te digo, batalla porque de... muchos hablan, se fue a la ultraderecha. Sí, Entonces, no. ya sé, pero esa es La bajada realidad, que si hay. vos mirás los datos, sí, Eh, hay una, justamente, para criminalizar al pueblo y decir qué boludo que son todos, nos abandonan al peronismo y dónde van con ese boludo de Milei. No fueron a Milei. O sea, la población... Sí, porque eso que dijeron ustedes está muy bueno. Que es O sea, la 7 población millones hoy está rompiendo y no quiere saber nada con nadie, pero no fue a ningún lado. Entonces, estamos a tiempo Ujú. de ir a buscarlo, de construir. O sea, ¿cuál es el periodo que se viene? Estalle más pronto, más tarde. Ujú. Construyamos. Empecemos a construir. Una salida revolucionaria para que el 2001 no vuelva a ocurrir lo que pasó en el 2001. Porque en el 2001 el pueblo hizo una revolución, pero no había una herramienta revolucionaria. La izquierda no planteó una salida revolucionaria, sino que se adaptó. En ese momento Luis Zamora, estas cosas muy reformistas. Entonces le das una vida al capitalismo. Apareció un Kirchner, desvían, con plata de China, etc. Ahora, pero, ¿cuál es el contexto hoy? Cuando Argentina estalló en el 2001, Argentina era una novedad mundial. El mundo no estaba en crisis. No había un capitalismo en crisis en el mundo. Hoy el capitalismo mundial colapsó. Colapsó. Tenemos un colapso climático. Ahora, que en el 2001 no había. Tenemos un colapso del capitalismo global. Miren, hay algo de lo que nadie habla, y nosotros sí. Nosotros como organización política, ustedes pueden leer todos nuestros materiales, yo soy economista marxista, y lo estamos planteando, lo venimos planteando como corriente política todo el tiempo. Las corporaciones globales que dominan la economía mundial quebraron, todas, están en quiebra. ¿Quién las sostiene? Nosotros. Con salvatajes. ¿Ustedes sabían que el capitalismo vive con un respirador artificial llamado salvatajes? Le dan billones de dólares. El Estado a las corporaciones. ¿Cuáles son? JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, las 10 corporaciones. Una de ellas no la pudieron salvar este año. Hay un artículo que sacamos hace 10 días, dijimos 2023, el año de las quiebras. Quebraron otra vez, no pudieron rescatar a Credit Suisse, quebró, la fusionaron con UBS, pusieron billones de dólares para rescatar a quién, a tipos que viven en mansiones, que tienen yates, que tienen limusín. O sea, es irracional. ¿Qué está haciendo ahora el capitalismo acá en la Argentina? Lo mismo. Acá las empresas, las grandes empresas, están todas quebradas. ¿Qué hace el Estado? Les da crédito, les perdona una deuda, etcétera, etcétera. Y así es como los capitalistas, que estos 3 o 4 que dominan Roque Pérez, entonces tenemos miles de millones de personas bajo la línea de pobreza en el mundo, no en la Argentina. O sea, lo tenemos en el sudeste asiático, en China, en Europa. ¿Ustedes vieron las revoluciones en Francia? 3 levantamientos hubo este año en Francia. Francia, no, qué sé yo, con todo, no un pequeño país, uno de los países centrales del mundo. Es decir, ¿por qué? Porque hay desigualdad en Francia, porque hay pobreza y miseria creciente. A nivel mundial el capitalismo está colapsando y la salida entonces no es ya una salida nacional, sino que hay que pensar en pelear por el socialismo a nivel global, abolir el capitalismo globalmente. Y tenemos a favor también que hay millones que están haciendo grandes revoluciones en todos los países. Justamente una de las cosas que le queremos plantear hoy es una campaña en apoyo a los chicos que en Colombia hicieron una revolución entre el 2019 y el 2021 y que hoy muchos están presos, porque efectivamente el régimen va a responder con represión. Y para eso también nos tenemos que preparar.
No se puede ir a un proceso revolucionario sin organización y sin conciencia, sin preparación política que incluye una organización que esté preparada para enfrentar una represión. Entonces hay también un plan que tenemos de cómo organizarnos para lo que se viene, que no lo inventábamos nosotros. El marxismo es una corriente que ya tiene bastantes años, que ha pasado por muchas experiencias, que ha pasado por muchas revoluciones y que no deja enseñanza. Lo que estamos haciendo desde el nuevo PCT y la Marx es recoger ese plan y llevarlo a la práctica ahora en lo concreto. Y esto implica una delimitación de todos aquellos que te dicen, como explicaba recién Celina, ¿cómo los diputados lo arreglamos? No te preocupes, venía a votar. No, si cambiamos la moneda en vez de peso el dólar, esto se arregla. No, mentira, no se va a arreglar. El capitalismo hay que abolirlo. Y para eso, el proceso revolucionario que estamos viviendo y que se va a expresar con más claridad en el próximo periodo, no sabremos exactamente cómo, no tenemos la bola acá, pero sabemos que va a suceder, tiene que tener una corriente revolucionaria fuerte. Eso lo tenemos que construir. Una corriente revolucionaria fuerte, con compañeros de todo el país, trabajando en equipo con compañeros de todo el mundo. Nosotros estamos en 13 países ya, y todo el tiempo se agrega otro país. Entonces, la Marx es también una corriente internacional, no porque lo hayamos inventado nosotros, sino porque Carlos Marx dijo, trabajadores de todos los países, unidos. Y es lo que estamos haciendo, uniéndonos todos. Entonces, el problema que vos planteás de la destrucción de la naturaleza, que es un problema global, no es de Roque Pérez ni de Argentina, sino que se está destruyendo la naturaleza y estamos al borde del cambio climático irreversible por culpa de este 1% que no le interesa destruir el Amazonas, no le importa, y el Amazonas es el pulmón del mundo, o sea, sin Amazonas no podemos respirar, no le importa. Entonces, o los expropiás o los eliminás, o ellos siguen destruyendo, te van a dar un subsidio para que no protestes, pero ellos van a seguir. Entonces, lamentablemente es así, o sea, si no, nosotros queremos ser claros, si ustedes quieren ir a un proyecto reformista, vayan. Nosotros le ofrecemos otra cosa, un proyecto revolucionario. No solo se está derrumbando el peronismo, se está derrumbando el Partido Demócrata, se está derrumbando todos los partidos tradicionales del mundo, porque esta crisis está provocando un cambio en la conciencia global. Es decir, la gente entendió que el capitalismo se está muriendo y que o nos morimos junto con el capitalismo o lo abolimos. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para abolirlo? Bueno, hay que construir una organización revolucionaria que tenga ese programa, que se proponga abolirlo. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, pero como dijo él, no, yo enseguida te dije un no, porque no es que no tengamos mucho tiempo, pero no porque nosotros, yo quisiera que el socialismo hubiera sido ayer, pero en realidad la gravedad de la crisis hace que no tengamos mucho tiempo, en términos históricos estoy diciendo, que es decir, no tenemos 100 años ni 50 años. Es decir, la gravedad de la crisis hace que estemos permanentemente frente a tragedias, como fue el COVID. Y ojo que estamos al borde de una pandemia otra vez, porque las pandemias son inherentes a un sistema en crisis. O sea, hoy con miles de millones de personas en línea de pobreza y con destrucción de la naturaleza, obvio que va a haber pandemias. Y si no es COVID, va a venir otra, o sea, olvídate. ¿Y cuál va a ser la respuesta del sistema capitalista? Quédate en casa, no salgas, espera que te llegue la vacuna, o sea, millones de muertos. Entonces, o morís esperando que el sistema mejore, que no va a ocurrir, o tratamos de luchar para que esto termine de una vez. Ahora, cuanto mejor nos organicemos, menos muertes va a haber. Vos planteaste el tema de las muertes, ¿qué va a pasar? ¿Va a morir gente? Sí, claro, sí. Y la gente está muriendo igual. O sea, el tema es en la lucha. Entonces, cuando hay un proceso, cuando nos organizamos, ahorramos muertos. Porque justamente muchas veces las muertes tienen que ver con salir a luchar. Por ejemplo, nosotros no proponemos saqueo. El saqueo es algo que se da objetivamente, pero no es la solución al problema.
O sea, vos te robás un paquete de yerba, solucionás el problema hoy, mañana volvés a estar sin yerba. O sea, la persona que saquea, entendemos, La necesidad. acompañamos, pero no proponemos eso. Ahora, entendemos que sí, hay que organizar un plan de lucha, porque justamente, bueno, todo lo que decía Janina recién, en todo lugar donde estemos tenemos que, cuando la gente sale a luchar, ser parte de la organización, encabezar, planteando esto, es decir, nosotros tenemos que pelear por el gobierno, o sea, nuestro planteo es la pelea por el poder. No hay solución si no peleamos por el poder. Si creer que va a venir un gobierno peronista o de Milei o del PRO que pueda mejorar la situación, no, eso no va a ocurrir. Entonces, por lo tanto, ya sabemos lo que va a ocurrir, entonces organicémonos para intervenir en lo que va a ocurrir. Y entonces, Para intervenir de la forma más organizada posible. el primer problema de por qué se corrompen los dirigentes es el dinero. Ahora claro. Entonces, ¿por qué se corrompe un Grabois? Porque maneja millones de dólares. Un Moyano. Sí. Son ricos. Empresario directamente. Claro. Entonces, lo primero es que nosotros como organización no aceptamos aporte de ninguna empresa, ninguna multinacional, nada. Por lo tanto, somos una organización recontra pobre. Pero con una dirección sana, no corrupta, no vive del Estado. Por ejemplo, gran parte de la izquierda, ¿por qué es reformista? Porque vive del Estado. El Partido Obrero vive de millones de dólares que le baja el Estado capitalista hace 20 años. Con los planes sociales, las cooperativas, los comedores. Es una burocracia sindical piquetera que se ha armado. O sea, se ha transformado una herramienta que era revolucionaria al principio, se burocratizó y se convirtió en una corriente burguesa. Se sigue llamando Partido Obrero, dice que son trotskistas, dice que son de izquierda, pero ya se vendieron. Entonces, primera cuestión, la organización no tiene que tener aportes ni del Estado capitalista, ni de las grandes empresas y las multinacionales. Esa es la primera medida que hay que tomar para evitar que la organización se corrompa, su dirección se aburguese, se burocratice y traicione, que es lo que ha sucedido en 2001. Cuando llegó la revolución, ninguna dirección estaba dispuesta a hacer la revolución y todos estaban buscando dinero. Entonces hay que discutirlo con claridad. Segundo elemento, tiene que haber un control de la política que se lleva adelante. O sea, toda esta política que nosotros estamos expresando, si a vos te gusta, la tenés que controlar. ¿Qué quiere decir controlar? Me gustó la política, ahora quiero que se aplique. Quiero que se lleve adelante, que no se cambie. Si dijimos que íbamos a pelear por la revolución, no me venga después con que no, ahora vamos a votar a Massa. O sea, no. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se controla en reuniones, en organismos que se construyen. Es decir, hay construir organismos donde se debate la política y incluso se elabora política, pero se controla a la dirección. Se la controla políticamente. Es decir, que la dirección no cambie la razón por la cual nos unimos, que eso se llama programa, ¿no? Que no cambie el programa. Estas son las herramientas que nosotros ofrecemos, para que no las inventamos, no es un invento nuestro, esto fue creado por Lenin en el año 1905 y de ahí para acá todas las organizaciones que abandonan este tipo de organización son las que se vuelven reformistas, es decir, terminan convertidos en movimientos desocupados, en cosas que no son revolucionarias, no están para hacer la revolución, sino que están para otra cosa, para contener a las masas, para darle de comer al pueblo y contenerlo, pero no para hacer la revolución. Para hacer la revolución necesitamos una organización política, no que vos te pongas a darle de comer a los pobres, no, sino que te pongas a trabajar sobre ello para infundir nuestra política. Entonces que se organicen, que tomen las cosas en sus propias manos. Ahora, a mí me cuesta un poco entender, o sea, cómo de repente, porque también otra cosa que se dice es que yo teniendo un discurso de izquierda tan extremo, termino a veces diciendo las mismas cosas que un discurso de derecha. Entonces, si yo tengo un discurso que Grabois y Moyano para vos es lo mismo realmente. Sí, son millonarios. ¿Por qué? Porque son millonarios. O sea, no termina ahí. Los dos responden a la iglesia. Uno con
discurso más de izquierda, la iglesia es profundamente machista, reaccionaria, Sí, ya sabes. antiderechos, fascista. Y aparte, La iglesia es suicida, yo no soy no, perdón. No, y otra o cosa, sea, los más oprimidos, Ujú. gay, lesbianas, mujeres, todos los más oprimidos de la sociedad, juventud, la cosa peor que puede haber los oprimidos es la Si iglesia. hay algo criticable a Grabois es eso. O sea, No, pero a ver, también es eso, lo que plantea Daniel, que también ya lo había planteado. Es que es un sector que tiene privilegios, ¿entendés? Es un sector que es parte de ese 1%. Acá hay una burocracia piquetera en el caso de Grabois, que está manejada por 4 o 5 vagos, que con la pobreza bueno, es decir, de vamos, millones de decir artistas. así me parece como que, o decir plan, o viven del Estado. Bueno, no terminan, lo digo vago, si te pero molesta el terminan- término, es que pero son... terminan teniendo los mismos argumentos que la derecha. ¿Entendés lo que te digo? Entonces Claro, tendrían que cambiar pero- el speech porque no. Claro, entonces hay 4 o 5 tipos que responden al sistema Ajá. que hacen negocio con la pobreza de millones y millones de personas. Bueno, a mí me gustó más. ¿Bien? Eso. Entonces, ¿qué implementaron? La economía popular. Ujú. Al implementar la economía popular, cuando te digo vago, lo digo en un término, como ellos le dicen vago a los que reciben los planes sociales, Ujú. que en realidad es un sector de rehenes amordazados y utilizados por un sector de vivos, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué le dicen? Vagos. Entonces, en ese sentido lo digo con forma de ironía. Pero en este caso en particular, ¿qué crean ellos? La economía popular, ¿sí? Sí, pero Aumentando se crea- cada vez más la brecha entre la economía para un sector que tiene laburo, que tiene formal, y la economía popular, que es la economía de los pobres, ¿entendés? Y hacen un negocio porque son multimillonarios. Cobran millones y millones y millones por parte de una cooperativa. Esa cooperativa es la misma cooperativa con otro nombre en otro lugar, 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 y por todas cobran millones y millones y millones, respondiendo a lo más fascista que hay que la iglesia. Si vas a hablar del fascismo, primero habla de la iglesia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como dijiste, Moyano Sí, y Grabois, ¿cuál es la diferencia? y a mí me cuesta pensar ¿Cuál es la que diferencia? encuentren similitudes. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Incluso cuando hablamos de revolución, Me cuesta un montón. cuando hablamos de revolución, está bueno remontarse al 2001, pero hace poco tuvimos una revolución, que fue el aborto legal. ¿Quién lo impuso el aborto legal en la Argentina? ¿Alberto Fernández? No, fueron millones de mujeres en la calle, y hombres que también fuimos a las movilizaciones. Sí, un levantamiento de las mujeres que en el país del Papa impuso el aborto legal. Sabemos que la iglesia está en contra del aborto y militó en contra del aborto. Entonces, incluso contra Grabois. Grabois se declaró pañuelo celeste. Es decir, y eso fue derrotado por una movilización de masas. Que después el kirchnerismo traicionó esa revolución, haciendo lo que planteó Celina, ¿no? Decir, bueno, bárbaro, creamos el Ministerio de la Mujer. Entonces ya está. Pusieron a las activistas de ministras, de funcionarias. De ahí viene lo que planteas. Bueno, Ayer. pero No, también y su por otro- principal aliada es Ofelia Fernández. Claro, Y él claro. no sé si se declaró pañuelo celeste, sino que dijo que no es mi militancia, yo no tengo por qué hablar de todo. Los varones en ese tema creo que no tenemos qué carajo hablar, porque es el tema de las minas. Y entonces dijo, bueno, no, yo de esta discusión me retiro. Y, Claro. o sea, Yo creo que es como un camino totalmente personal, como todo lo que digo, ujú. en el cual ese discurso también del si son iguales o no son iguales, que para mí yo no veo un ápice de diferencia ninguno. Yo sí creo que están los vivos y cambiaría la palabra vagos por corruptos, que lo explico muy bien él hoy. Yo creo que dentro de esa jerarquía justamente está eso. Creo que eso, cuando pasa lo que está pasando acá, venimos, compartimos ideas, compartimos... Muy buenas noches. Compartimos corazón, porque eso se alinea, pasiones con las ideas. Y la gran militancia, lo que llamamos la gran militancia, es gente con mucho de esto y con mucho de esto, pero que cuando que ven las carreras políticas como si fuesen carreras artísticas
desde el exitismo monetario y capital directamente. Te digo porque hablan directamente con ciertos personajes de acá, me han dicho en la cara, mira, lo que te estoy ofreciendo a vos desde el municipio, a mí no me suma ni me resta, esto lo hago por mi carrera política. Entonces, cuando la persona se mete ya dentro de un rótulo, está oficialmente dentro de su carrera política, se corrompe. Y es muy fácil verlo y olerlo, basta abrir las puertas. Y hace poco alguien dijo también del peronismo, dijo, la política no es moral. No es moral, es un campo de batalla totalmente sucio en el cual el discurso es moralista y es contradictorio con los actos. Y la militancia, esa parte que rica que se ve entre las ideas de un y del otro, en el momento de la acción son exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, yo le decía a otro amigo, que hablo muchísimo con mi gente, le digo, si vos ganaras, por ejemplo, a plata de hoy, incluso como estamos reventados, si vos ganaras 1 millón de pesos por mes, ¿no? Y realmente tener la vida solucionada, y ser dirigente político de un movimiento y ganas 1 millón de pesos por mes, y sabemos que no ganan 1 millón de pesos por mes. El referente más grande de todas de esas ideas que dice yo soy el amor y quien no está conmigo es el odio, durísimo, durísimo, la iglesia así, con los tapones de punta. Esa persona es contradictoria con todas sus ideas. No puede ser multimillonario y decir lo que le falta al otro, lo tiene el que le sobra. Porque si vos ganas 1 millón de pesos por mes, ¿qué vas a hacer? Te sobra. Al tercer mes la juntás en el quincho de tu casa y la tenés que sacar con pala de ahí. Entonces, ¿qué haces? La movés, la creces. Al primer movimiento ya sos empresario. Ya sos empresario y estás moviendo las mismas estructuras que decís que estás combatiendo. Y es absurdo cuando gente multimillonaria viene a decirte en la cara que vela por vos cuando vos no te alcanzas a comprar un paquete de azúcar. Sí, por más que vengan a decirte desde toda su poesía magnífica y esa parte, y ahí viene un discurso que es brutal, que es lo que ataca en ese momento desde el peronismo, que es que se ponen en papel de la verdad. Cuando vos te pones en papel de la verdad, para mí, y decís, che, mirá, ¿qué pasa con la izquierda? Todo el discurso del peronismo te dice, mirá, nuestra izquierda en realidad se toca con la derecha. Y ahí hay una trampa brutal, donde realmente se minimiza a todo un movimiento y una corriente de pensamiento atrás de no pueden manejar más que una fotocopiadora, porque son unos estudiantes. Y cuando se puso el profesor de la universidad hizo agua por todos lados y no pudo sostener pero ni una semana, ni 2 horas de poder. Contradicciones tremendas en donde los discursos de la verdad, yo soy la verdad, y lo que se corre para acá es Trotsko y lo que se corre para acá es ultraderecha, y los dos son lo mismo. Entonces, los que te dicen nosotros no somos lo mismo, te están diciendo que el resto sí. Y ese discurso se metió y caló tan hondo en la sociedad que no podemos distinguir el bien del mal, no podemos distinguir de un hipócrita, porque acá está lleno de hipócritas este pueblo, que velan con el discurso de la izquierda y te la dan con derecha sin piedad. Entonces, si no podemos ver, o sea, intentemos romper eso de que no puedo ver la diferencia entre Grabois y Moyano, porque para mi punto de vista, por más que Grabois tenga 15 comedores y Moyano esté reventando 15 comedores, en sus actos en los macros sostienen exactamente lo mismo. Para mí moral. Son lo mismo, para mí en ese sentido son, porque es básicamente lo que dice él, son multimillonarios. A mí hace poco una persona me dijo, no te puedo poner en carril, no te puedo esclavizar como yo quiero porque a vos el dinero no te importa. Dentro de tu producción, dentro de tu modo de hacer las cosas. Y eso, en mi vida me iba a marcar así, que alguien me dijera así, fue como que el ego me hizo, bien. ¡Qué piola! Entonces significa que funciona el desinterés por ese motor que te hace mover a las personas. Porque te ponen un billete adelante y te dicen tenés que hacer esto y vos lo hacés. Y es increíble cómo eso tuerce, un papel escrito tuerce toda nuestro ser entero. Y eso tenemos que hacernos cargo para comprender esto que estamos hablando. Y acá hay que nos hayamos reunido. Me parece formidable. Por eso me interesan las estructuras. Por eso me interesa saber más o menos qué planes hay dentro de estas personas pero tratemos también de rompernos nosotros y decir, sí, también me hice cargo de decir, mierda, ¿qué pasó con la izquierda? ¿En qué momento nos también pasó eso del reformismo,
del no realmente ser consciente con lo que pienso y con lo que digo, hasta que me estresé y apagué la tele. Y ahí me alejé traté de alejarme un poco de todo y veo como este proceso en el que seguimos pensando lo mismo. No podemos distinguir de que hoy Massa no sea lo mismo que cualquiera de los demás. O sea, Massa llegó a ser es la cara visible del que te dice que la derecha se toca con la izquierda. No tiene sentido por donde lo mires. Para mí, en mi punto particular de vista, son exactamente lo mismo. Y la gente de acá... ¿Quién? El peronismo, todos los que velen por este tipo de Estado contencionista y que realmente quieran reventar los recursos por guita, porque no hay otra, que es una carrera por guita lo que están haciendo. No tiene sentido. Seguro han escuchado que este es el momento de la política y que, ¿no? Pero justamente una de las argucias del sistema es implantar esto de que todo es lo mismo. Eso es muy inteligente porque eso coló en la gente, es todo lo mismo. Cuando en realidad no es todo lo mismo. Está claro que no es todo lo mismo, porque si no, no estaríamos acá discutiendo esto. O sea. Y después yo no yo no me voy a poner en defensor de nadie, porque yo no tengo bandera política, pero, por ejemplo, cuando hablan de la economía social, ¿no sos economista? ¿No viste? Bueno, la economía social cooperativista es un fenómeno, es una rama, ¿no?, de la economía, Sí. A lo que voy, que no es un hecho de Argentina. Ah, no, claro, existe hace mucho. Y es un modelo que se está tratando de estudiar y de meter. No, es viejísimo. Es viejísimo, que habla que tiene un espíritu cooperativista. Después te cuento todo eso, de dónde viene. Sí. Entonces, decir que Grabois, y otra vez Grabois, que no sé por qué sale Grabois, pero porque están las cartas medio jugadas ahí, las caras visibles. sí, no, por algo es que sale Grabois. No, yo creo que, ¿puedo decir algo? Dale. Ya que están hablando de Grabois, yo estoy en la UTEP, nosotros estamos en la UTEP y en parte por coincidencias, pero por ahí, con diferencia, digamos, pero porque vimos en este lugar donde llegamos a RPL, nosotros empezamos sin participar en nada en un principio, pero fuimos a una reunión de PJ, fuimos a una reunión de la UTEP, hoy estamos acá, y lo que nos importa, a mí por lo menos me duele, digamos, la injusticia, me duele que se esté haciendo percha el río, digamos, en lo particular acá en Roque Pérez se ve, es muy visible eso, digamos. Vivimos acá unas cuadras, un día hay olor a vaca, otro olor a cerdo, otro a pollo, otro a cereales y aceite quemado, no sé qué es lo que hacen ahí, digamos. Pero es terrible. Apoyo frito. Claro. Nada, y hay una economía, o hay un sector de los trabajadores o de la clase obrera, digamos, que está excluido del trabajo formal, y ese sector creo yo que acá en Roque Pérez lo cooptó el peronismo, digamos, Claro, lo cooptó el Estado, porque el Estado creció y se ramificó durante sus 12 años. No quiero legitimizar el proceso que hizo el Chinchu, por ejemplo, del peronismo, pero el tipo viene de abajo, pensó en los pobres, pensó y después se burocratizó, tal vez, no sé, ¿viste? Bueno, pasaron muchos años también enquistaron el poder, qué sé yo, eso puede desgastar un montón de cuestiones, ¿no? Pero creo que lo que no es lo mismo, me parece, de Grabois y Moyano, por ejemplo, tiene que ver con el proceso que se viene ahora, que es la disputa por la CGT. Hace rato, digamos, Grabois y Pérsico tienen una disputa por la CETEP y por la UTEP después, y hoy por hoy está en condiciones, digamos, ese sector tiene más número de trabajadores que la CGT, la UTEP, que hasta ahora no estaba reconocida como sindicato, por eso no puede disputar el poder de la CGT, pero este final del gobierno de Cristina, digamos, porque para mí viene por ese lado, le está dando a la UTEP la posibilidad de inscribir trabajadores, digamos, como un sindicato, ¿no? Y va a pasar a tener probablemente más cantidad de trabajadores que el resto de la CGT y va a poder disputar la CGT, digamos. El que dirija la UTEP, dentro de un año capaz dirige la CGT y la CGT va a pasar a ser el doble de gente, digamos, ¿no? Va a tener una fuerza de
presión y por tal vez de movilización mayor a la que tiene ahora, digamos, si se da esa confluencia, ¿no? Es verdad que la mayoría de los afiliados a esa UTEP van a ser gente que está poniendo un plan y que está llevada un poco de las narices o con una zanahoria, digamos, que va a la marcha y por ahí no sabe explicar por qué está ahí, digamos. Hay muchos casos de eso, digamos. Entonces, pienso, digamos, que lo orgánico de la UTEP con la CGT no va a ser tampoco tan revolucionario, digamos, creo yo. No va a tener una base demasiado revolucionaria, sino más bien reformista, probablemente. Por ejemplo, para mí el kirchnerismo, si se quiere, a diferencia del peronismo, que el peronismo dejó grandes estructuras para el pueblo trabajador, no así para el pobre, para el trabajador y sobre todo para el precarizado, que el kirchnerismo tuvo una conducta de llenarle la boca al pobre, de contentarlo en una vorágine de consumo que fue violentísima. Era re violenta esa frase de se compra un aire acondicionado, un televisor y no rebotan las paredes. Y esas actitudes que el peronismo salvaba y le llevaba como bandera al mundo, así, le dimos un aire acondicionado y un tele a un pobre, genial. Y la parte de organización, de pensarse, de alimentarse y dejar de comer, en el sentido de acá, ¿no? Y de acá y de la panza ni hablar. Pero hay un discurso que se basa básicamente para mí el peronismo no deja de ser completa, 150% un plan totalmente económico, que no mira como un caballo que va así, no mira para el costado de las consecuencias. Y trata constantemente, dentro de esos intereses, de mantener contento al pueblo trabajador, para que el pueblo, para que el 1% de los empresarios, que son ellos, porque te convertís en empresario, puedan seguir con sus privilegios. Entonces obviamente que va a ir por ahí. Ahora, el otro lado, la que le llamamos la ultraderecha, te dice, no, ustedes son unos negros de mierda y nosotros nos chupa un huevo y los vamos a esclavizar, te guste o no. La diferencia es que van a hacer lo mismo con diferentes discursos. Que Massa está haciendo lo mismo con diferentes discursos, no tanto ya. Pero desde ahí, digamos, romper los discursos para ver realmente las consecuencias de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo. Yo quiero agregar algo. El tema de la parte discursiva, digamos, los sectores de derecha, como también el problema también que lleva, digamos, la Argentina y los sectores que luchan, bueno, las diferentes ideologías, la izquierda, etc., es que los discursos los apropia cualquiera. O sea, tranquilamente, o sea, puede venir, no sé, Macri acá y nos dice Moyano es un hijo de puta. Entonces que nosotros no vamos a decir que Moyano es un hijo de puta porque lo dijo Macri. El tema es la ausencia de nosotros denunciando eso. Por ejemplo, Milei, ¿qué consigna cantaba Milei en el búnker? No sé si lo escucharon. No. Que se vayan todos. Cantaba que se vayan todos, la consigna histórica que no quede ni una sola cosa. De un proceso revolucionario que le dio un cachetazo a la burguesía argentina real. ¿Por qué lo toma Milei? Porque hay un vacío. Porque ese vacío lo tenemos que tomar nosotros. Si no, la burguesía puede decir cualquier discurso, de hecho el kirchnerismo te puede decir que eso. Pero yo supero. De cuando empezó el kirchnerismo, que si bien ellos son socialistas, son marxistas, que si no te dice que es marxista, qué sé yo. Pero el problema no es lo que digan y cómo lo utiliza la izquierda, la derecha, el problema es la ausencia. Es que si nosotros no estamos para decir que Kicillof no es marxista y que es un burgués, que Moyano es un hijo de puta, que la consigna de que se vaya todo es nuestra, de la clase trabajadora, se la apropian ellos. Ese es el problema. Sí, igual, yo una cosita, él pone el punto de rosa muy bueno. ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Que es que la izquierda también está en crisis. O sea, justamente lo que explicó Celina. Hay una crisis del peronismo, hay una crisis del bipartidismo, pero también hay una crisis de la izquierda. Si quieren meter como parte de la izquierda el kirchnerismo, metámosla. Y justamente esto es lo que genera el vacío. Es decir, millones de personas que dicen, quiero
pero no encuentro qué. Estamos hablando de 13, 14 millones de personas. Y más de uno que fue a votar y votó porque qué sé yo, pero no convencido. Entonces hay una búsqueda y que es mundial. El imperialismo, la burguesía, en todos los países del mundo, las clases dominantes ya se dieron cuenta de esto. Hace años que se dieron cuenta. Y entonces armaron un proyecto que se llama la Internacional Progresista. Celina lo explicó. Pero da para mucho más. La Internacional Progresista está impulsada directamente por Estados Unidos, por el Partido Demócrata, Joe Biden. O sea, hoy el presidente de Estados Unidos es progresista. Vos lo escuchás hablar y él habla a favor del pueblo, los trabajadores, bla, bla, bla. Qué bien la huelga de los ferroviarios, dice. Juan Domingo O sea, Biden. claro, entonces acá Cristina dijo Juan Domingo Biden. Claro, muy bien, porque baja la misma línea. Digamos que el peronismo se hizo internacional. El peronismo se sumó a la Internacional Progresista. Es decir, el peronismo y el kirchnerismo, no existía una organización internacional de izquierda reformista y la armó el propio imperialismo. Es decir, quien la encabeza es Bernie Sanders, que es un senador del Partido Demócrata que se dice socialista en Vermont, y Syriza de Grecia. Los dos encabezan la Internacional Progresista. Ahí se metió el kirchnerismo, ahí se metió toda la izquierda, Miriam Bregman, ahí se metieron todos, Gustavo Petro de Colombia, Boric de Chile, todos pertenecen a la Internacional Progresista. Entren a la página de la Internacional Progresista y van a ver, y ahí baja el discurso oficial, que es el FMI es el problema, si dejamos de pagar la deuda externa se soluciona, o sea, podemos hacer un mejor capitalismo si dejamos de pagar la deuda externa. Cosa que es mentira. Eso es repetitivo también. Claro, y eso es mentira. Nosotros empezamos ya a decir, Pasa que- termino con esto y adelante, porque está bueno lo que vos estás planteando, Facundo. Nosotros venimos a romper con eso. Así, miren, dejemos de mentir. O sea, la izquierda está mintiendo del pueblo. Incluyo acá el kirchnerismo. Es mentira que si deja de pagar la deuda externa. ¿Por qué? Vamos a suponer, dejamos de pagar la deuda externa. ¿Y qué pasa mañana? Más crisis. No, No sabemos. los bancos son del imperialismo y de la clase dominante. La industria de la alimentación le pertenece a Monsanto, Cargill, Nidera, etc. Que son los que contaminan. Es decir, no, si vos dejás de pagar la deuda externa, empieza la revolución, pero no, ni llega a tocarle, es decir, hasta que no tengamos un gobierno obrero y popular que, digamos, tome el control de esas ramas de la producción para ponerlas a trabajar para el 99% de la población, no va a cambiar. Es decir, porque además no solamente tenemos privatizadas las telecomunicaciones, Internet, todo está a mano del imperialismo, de las grandes empresas imperialistas. La banca está toda, la minería está en manos del imperialismo, es decir, el oro, la plata, que contaminan como la puta que lo parió Mendoza, San Juan, Catamarca. Es un horror lo que están haciendo con los ríos, las napas, la gente, cancerígeno, todo. Es decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos a una Argentina capitalista? ¿Dónde? ¿Aceptamos los subsidios de la Internacional Progresista y nos resignamos a esta Argentina y decimos, nosotros salimos a luchar para abolir? Esa es la diferencia entre nuestro planteo, que es revolucionario, que vamos a plantear una alternativa. El cooperativismo es un planteo viejo que Federico Engels le llamaba socialismo utópico. Perdón, yo también lo voy. Dale, bueno. Gracias, hasta luego. 1800 y pico, Saint-Simon, Fourier fueron los primeros que plantearon que el capitalismo había que reemplazarlo con cooperativas. Bueno, eso finalmente no termina siendo una solución, porque justamente el problema del capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción, es lo que genera la crisis inmediatamente. El hecho de que es la contradicción que vivimos permanentemente en el país y en todo el mundo. Es decir, la generación de la producción de la riqueza es social, pero la apropiación queda para unos poquitos. Mientras no se soluciona eso, y eso a su vez genera una crisis, porque cuando se apropian de los bienes, acumulan, se transforma en capital. Entonces, para valorizar ese capital acumulado, tienen que explotar trabajo humano y tienen que lanzar y atacar las conquistas obreras y populares y qué sé yo.
De hecho, para sacar al capitalismo de la Y crisis, justamente la democracia es sinónimo de propiedad privada. claro, la democracia capitalista. La Entonces, democracia capitalista. siempre le damos definición de clase. Esta democracia, por eso yo hablaba de democracia burguesa o democracia capitalista, que son sinónimos, que no es democracia para nosotros, es democracia para la clase dominante. La clase dominante dirime lo que planteaba el compañero recién, quién se queda con la CGT, quién se queda con la justicia, quién se queda con la educación, dirimen la pelea entre ellos. Pero a favor nuestro, nada. Eso, olvídate. Entonces, para imponer lo nuestro, tenemos que pelear por el poder. No hay otra salida. Todo lo demás es utópico. Todo lo demás, o sea, en realidad vos decís, che, pero no es utópico lo de ustedes. No, utópico es creer que con el kirchnerismo o con Milei o qué sé yo, esto lo vas a mejorar. No, no lo vas a mejorar. La salida nuestra es realista, difícil, es una lucha difícil, pero la tenemos que encarar. Y lo bueno es que se abrió de etapa para construirnos. ¿Por qué? Porque se derrumbó el peronismo, que era la traba fundamental que había en los trabajadores y el pueblo. Si la conciencia reformista que había en las masas, aquí la introdujo el peronismo. En otros países el Partido Comunista o el Partido Socialista. Aquí el peronismo. La diferencia de Argentina con otros países. Acá el que introdujo la conciencia de que los intereses de los capitalistas y la clase obrera se pueden armonizar, la introdujo Perón. Sí. Entonces, pero es lo mismo, es decir, la misma conciencia y esas direcciones que en algún momento se apoyaron en otra época del capitalismo, donde hubo posibilidad de dar reformas sociales, la posguerra, digamos, ¿no? El régimen keynesiano de acumulación. Hoy ya no, ya estamos en otro momento del capitalismo, el capitalismo de la globalización, el control brutal de un pequeño sector social que domina todo y que se enriquece, y entonces no hay concesiones en ningún país del mundo. No hay una etapa de concesiones al pueblo que calme, y entonces hay estallidos revolucionarios permanentes en todos los países. Bueno, acá en Argentina es lo que estamos viviendo hoy, y entonces es lo que nos tenemos que preparar, y para eso es el plan que estamos ofreciendo de trabajo de cómo encarar lo que se viene. Yo preguntaba lo de la justicia. Ah, y la justicia también. Tenemos que construir un sistema judicial que hoy está organizado para defender la propiedad privada de los medios de producción y los intereses de los más ricos. Tenemos que organizar una justicia para defender los intereses del 99%, digamos, ¿no? De los trabajadores y del pueblo. Que eso es lo que no existe hoy. Pero los códigos también se anulan. Hay que hacer toda una justicia Los nueva. códigos, Todo. lo que está escrito, Todo. la constitución. Y sí, hay que hacer una constitución Son nueva. constituciones capitalistas, son Sí, por eso. constituciones hechas Y todos los códigos Claro. también se eliminan, Exacto. hay que reescribir todo nuevamente. Claro. Y los habría jueces que según un juez. Hay que imponer un sistema de justicia, pero con De otro. justicia con otro pensamiento. Totalmente. Eso es lo que digo. Claro, que no sea capitalista. La actual es capitalista. O sea, si vos vas a la justicia hoy, la justicia está organizada, Sí, obvio. las grandes fortunas, la riqueza, la multinacional. Bueno, el fallo de recién de YPF. ¿Cuál es el fallo de YPF? Es, muchachos, los dueños de YPF somos nosotros, el imperialismo norteamericano, no jodan. No jodan. Es así. Y Cristina, lo que pasa es que nos vamos de tema. Cristina metió a Chevron dentro de YPF. O sea, metió un perro que ahora después, otra discusión que vamos a tener. Si el día de mañana somos gobierno nosotros, vamos a tener que echar, porque ese YPF es de Argentina, o sea, la riqueza la genera el obrero petrolero, no el norteamericano que viene, pone la manguerita y se lleva la guita. Qué loco puede ser el impulso Perón. Claro, exactamente. Cuando el capitalismo de la posguerra nacionalizaba, después vino Menem, que es el mismo partido político, para privatizar. ¿Pero por qué el mismo partido político que nacionalizó después privatiza? Porque lo que cambió es el capitalismo. Y si sos un partido que defiende el capitalismo, defendes el capitalismo tal como es. Y hoy el capitalismo que viene, sea peronismo, sea Milei, sea la Unión, es un ataque brutal contra el pueblo. Y eso es lo que nos tenemos que preparar para enfrentar. Sin ir más lejos, ya hay un montón de dirigentes peronistas que se están enfilando con Milei. Sí, no, ¿y quién se reunió con Milei? Moyano, por eso tiene razones. Hay matices, te van a poner un Grabois con un lenguaje progre para que vos te enganches ahí, no te vengas con los revolucionarios, esto no son unos tirabombas, ¿verdad? Y te van a poner otro que va a decir, che, Milei, si vos gobernás, yo te doy una manito para
Igual cuando se habla así, te voy a poner, Tata, ¿no hay un poco de subestimar al votante, de pensar que va como en manada y se está dejando, o sea, no se está viendo los procesos que se están dando, No, al sociales, revés. naturales, No, que al revés. también se están dando? Al revés, lo que estamos planteando es que el votante no va en manada. O sea, ellos arman las trampas y el pueblo no está entrando en la Pero trampa. al decir que, bueno, mira, me pone la Grabois porque en este espacio entonces yo contengo a la izquierda. No, porque Grabois es un fenómeno mundial. Una No. cosa- O sea, Grabois armó un partido que se llama Argentina Humana. Ujú. ¿Sabes cómo se llama el partido de Petro en Colombia? Colombia Humana. Ujú. Es un plan mundial, no es que. Es más, Sí, ya sé. chequealo vos. Sí, sí. Chequealo, lo que estamos haciendo es decir, Ujú. ya la iglesia armó el plan. En todos lados te arman izquierdas, que vos decís, me voy con esto, a ver si. Y es una trampa. Ujú. Entonces, justamente para que la izquierda revolucionaria que somos nosotros no avance, no crezca, para que no tengamos auditorio. Pero no lo pueden evitar eso, porque la crisis continúa. Es decir, si ellos pudieran frenar la crisis, se fortalecería una variante reformista. Pero como no la pueden frenar, los revolucionarios salimos a la calle a hablar. Y nos tienen que aguantar las barbaridades Ustedes que son un vamos. partido, ¿no es cierto? Sí, ¿Y cómo los tratan los otros partidos? muy mal. ¿Qué le diga? Muy mal, nos dicen de todo, los insultan de todas las maneras que te puedas esperar. Pero ya sabemos que es así, es una batalla. No vamos a lograr- ¿Amenazas ha llegado a ver, por ejemplo? No, todavía no, porque todavía somos chicos, pero cuando crezcamos un poco más. Yo creo que hay un lugar donde la batalla tecnológica no hay manera de ganarla ni de empezar a darla. Y ahí es donde hay que repensarse como sociedad y comunidad, porque cada uno es una institución dentro de su celular. Y eso no existía en el pensamiento marxista, esto que existe hoy. Entonces, ¿cómo amoldarse, ¿no? Cómo adaptarse desde el pensamiento marxista al mundo tan complejo que hoy tenemos, que culturalmente sí, vino un poco a aportar Gramsci, pero no hubo aporte desde Marx, de pensar las batallas culturales, de pensar esto del ser humano como un ser cultural, ¿no? Que lo trasciende, si bien la economía, la división de clases, todo eso está súper claro, la estructura, la superestructura, ¿sí? No voy a venir a explicar marxismo, pero sí esto de, bueno, cómo llevarlo al día a día, cómo, es muy difícil, uno siente que a veces está medio perdido en esto, divagando en la soledad de un lugar que estamos totalmente, nos han drogado de distintas maneras, ¿no? Aparte de una sociedad drogada, totalmente sedentaria, totalmente drogada con estímulos constantes, sean la droga que sea, ¿no? Desde el celular, la luz, la energía, ¿no? Que tampoco queremos resignar luz para que haya cosas, o sea, que haya menos cortes de agua, ¿no? Nosotros queremos luz, no quiero que se me corte internet, porque lo puteo internet, no me importa por qué. Eso que implica que haya internet 24/7 en todo el mundo, ¿no? Que no haya regulación de absolutamente nada, justamente porque el libertinaje lo que genera es la posibilidad de que nos lavan la cabeza todo el día y que nadie regule nada, que no haya regulaciones porque el mercado necesita eso para sostenerse. Entonces, a mí me es un poco angustiante el contexto mundial, el contexto en general, los contextos de educación. Hoy tenemos esta venta de las emociones, de gestionar emociones que hay por todos lados para que no sobresaltemos nuestro enojo, nuestra ira, porque eso está mal. Cuando loco, ¿por qué? No puedo estar enojado, frustrado si la plata no me alcanza. Si veo que lo que gana la industria constantemente, agobiantemente, donde cada artefacto nuevo que se genere y se produce masivamente es para justamente dopaminizar nuestro cerebro, para otra vez entrar en el entretenimiento pelotudo, ¿no? Estar horas y horas perdiendo el tiempo de la vida, que es lo único que hay para gestionar real. ¿En qué dedico ese tiempo? Entonces estamos en un escenario súper complejo, donde cada mirada política son instituciones de sí mismas. Se busca esto del nombre del líder y está bien, yo entiendo que hay que haber jerarquía porque si no, no hay manera de organizar semejante cantidad de millones de personas. Porque si pensamos en un contexto global, somos impresionantemente más de lo que se está produciendo también. Hay una cuestión de que los alimentos para el mundo, en la cantidad de habitantes, se complica gestionar.
así seamos justos, equitativamente, porque nosotros nos bañamos con agua caliente mientras otros hace 20 kilómetros para ir a buscar un trago de agua. Y nadie piensa en ese momento, uy, mirá qué privilegiados son. Porque no, la cultura no va ahí, en el consumo de la cultura, no en pensar qué implica ese consumo. Y bueno, creo que mi aporte es eso, como pensar también, ayudarme a pensar en el espacio de esto de transgredir culturalmente al ser capitalista, ¿no? Nada, es como, ¿qué pueden aportar a eso? A todo eso, perdón, a lo largo que fue. No. ¿Cómo es tu nombre? Luciano. Gracias, Luciano. Sí, tenemos que, es decir, llegó esa etapa en que se derrumba la ilusión en el capitalismo, se derrumba la utopía reformista, que acá fue un poco el kirchnerismo y que en otros países fueron otras corrientes, el Lula en Brasil, etcétera, etcétera. Y entonces, en el derrumbe se están cayendo todos los modelos, todas las ilusiones, los líderes. Vos fíjate que hoy, en el mundo, no hay líder. Nombrame uno. Hemos tenido desde el Che Guevara hasta Fidel Castro, hasta te guste o no te guste, personajes que hoy no hay. Es decir, el movimiento de masa, los pueblos del mundo no encuentran referencia. No hay. ¿Por qué? Porque todos están defendiendo el capitalismo. Y el capitalismo es indefendible. Entonces, llegó el momento de empezar a meter nosotros el marxismo. ¿El marxismo es incompatible con la tecnología? No, al contrario. Internet existe porque el movimiento de masa expropió. ¿Sabías cómo nació Internet? Sí, después. Lo creó el Pentágono para comunicar las 7 flotas del movimiento de masas. Se lo robó y se constituyó en una red global. Es decir, nosotros usamos la tecnología para construir la mano. Hacemos reuniones. No lo pienso como algo negativo, sino claro, como un escenario complejizador todavía a lo que ya está. Pero también facilita. Al pensamiento marxista. La primavera árabe se organizó por Twitter. Sí. O sea, el levantamiento contra la dictadura. O sea, las últimas revoluciones todas por redes sociales. Es más, las redes sociales, en un sentido, es un lugar que no tiene control para la clase dominante. Hubo una protesta en Inglaterra que se dio por BlackBerry y era un pin, que se acuerdan que era por pin, y el Estado no se podía meter ahí, entonces así se organizaron y lo prohibieron en el mundo, BlackBerry. Ocupar Wall Street se organizó desde una página web que era canadiense, ni siquiera era norteamericana, y terminaron los pibes ocupando las principales plazas de Estados Unidos. Es decir, lo que tenemos que hacer, la tecnología en sí misma no es ni mala ni buena, el problema es para qué la usas. En manos de la clase dominante es muy mala para nosotros, ahora usémosla nosotros también. ¿Para qué? Para meter nuestro mensaje. El ejemplo de ponernos en contacto con gente de otros países, como era antes en los 90, que era por correspondencia. Por fax. Y hoy día tener una reunión virtual con cualquier país del mundo. Es más, nosotros vamos a invitar ahora a ustedes que hagan un curso de marxismo el miércoles con gente de otros países por teléfono. Y nosotros, o sea, en ese sentido no tenemos que escondernos. Discutamos abiertamente el marxismo. Si están hablando cada estupideces en nuestra cara, ¿por qué nosotros no podemos discutir lo que para nosotros es válido? Y dejar de escuchar las estupideces que dice esta gente y nosotros empezar a discutir de verdad los problemas de fondo que hay y a cara limpia. Entonces nosotros al revés vamos con todo para apropiarnos de las redes sociales. No, y además también, perdóname, también lo que permite es justamente y asusta a todos los gobiernos capitalistas y a todas las corporaciones, es el tema de que están viendo procesos revolucionarios en todos los rincones de cada uno de los países de los 5 continentes, y eso se masifica. Entonces vos podés estar apoyando, inclusive podés estar movilizando en tu país, apoyando. Eso es lo que preocupa también, cómo estallan movilizaciones en los 5 continentes en cada rincón. Entonces llevó a una organización, a una reunión en Davos, llevó a una reunión en el CELAC acá de los presidentes en Latinoamérica. ¿Cuál que dicen? Hay una policrisis.
O sea, hay crisis en la naturaleza, hay crisis en lo social, hay crisis en lo político, hay una policrisis, dice. ¿Cuál es la salida? No la tenemos, pero hay que frenar el movimiento de masas, sea en la India, en Pakistán, en la Argentina, en Perú, en Colombia, o sea, ¿me explico? Entonces, eso es lo que permite a nosotros como trabajadores simplificar y poder al unísono levantar una campaña de un preso político que está en Colombia porque apoyó un proceso revolucionario. Porque en este caso el uribismo y después el petrismo llevaban una política de ajuste. Entonces algunos pibes de 19, 20, 30 fueron muertos, otros cayeron en cana, y hoy nosotros en Argentina, en Roque Pérez, estamos levantando la campaña. Eso es lo importante de la tecnología y cómo nosotros como trabajadores y como clase podemos usarlo a beneficio de seguir construyendo. Es parte de nuestros planes. Ya está, ¿Cómo sería el ser antropológico marxista que ustedes pueden llegar a visualizar en la actualidad? O sea, Primero, hay que nosotros nos definimos como feministas marxistas. Es decir, estamos por la abolición del patriarcado y del machismo. Porque, como decía ella muy bien, hay millones de mujeres que están muriendo todos los días por violencia doméstica, pero además por la discriminación que el capitalismo hace de la mitad de la humanidad. La diferencia que tenemos nosotros con el feminismo burgués, que es el que vos ves todos los días, el feminismo burgués es el que se transmite desde el gobierno, digamos que piense que con un lenguaje inclusivo vos vas a cambiar algo, no pasa por ahí. Es decir, nosotros para derrotar al machismo y el patriarcado necesitamos luchar por el socialismo, ya terminar con el capitalismo. Lo que provoca que millones de mujeres sean asesinadas o que exista la prostitución y que la prostitución sea utilizada, o sea, se rapten chicas todos los días para ejercer la prostitución en prostíbulos como un negocio capitalista cruel, igual que el tema de la droga, no me acuerdo quién lo tocó, es un grave problema. Son empresarios capitalistas que están manejando desde el propio Wall Street esos negocios. No crean que son negocios que están al margen de la ley, pero que cuentan con la anuencia de gobiernos, intendentes, gobernadores, policía, ejército, todo. Entonces, eso hay que luchar contra todo eso y bueno, nosotros creemos que el pueblo está llevando adelante una lucha que va a terminar con todo eso. Ese es el tipo de persona que nosotros hacemos, borrando la diferencia de género, porque en definitiva la lucha contra el machismo es de hombres y mujeres, no es solo de las mujeres. Y también con todo tipo de discriminación, porque hay mucha discriminación, de raza, con los inmigrantes, es decir, es brutal. Eso todo el tiempo, esas ideologías las impulsa el capitalismo y la iglesia, entonces nosotros vamos contra todo eso. Si defendemos al más oprimido, por ejemplo, viste que es el boliviano, el chileno, que los explotan en la construcción, nosotros defendemos las mujeres, los jóvenes, los más oprimidos, los que más sufren, el desocupado, etc.